en el anuncio del día de mañana que tenemos nuestra clínica para el alma. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos venido anunciándolo hace un tiempo atrás, particularmente hace casi un mes que venimos anunciando, siendo reiterativos con esto, y especialmente por la importancia que representa para nosotros la clínica. Si hay un evento que para nosotros merece toda nuestra atención en el sentido espiritual de organización, es la clínica. ¿Está bien? Es un espacio donde ministramos a nuestros amigos que están empezando en su caminar con el Señor. Es un espacio donde permitimos o creamos el escenario para que la gente pueda acercarse a Dios de una manera diferente y especial, diferente a un culto. ¿Está bien? Entonces, esto es la clínica. Las personas les ministramos liberación, libertad, les ministramos sanidad, transformación en sus vidas, en sus corazones, de acuerdo a la palabra, y sabiendo de que el Señor es el que obra, ¿cierto? Sabiendo de que Él es el que se manifiesta. Y por esa razón, para nosotros es muy importante y queremos pedirle el favor a todos ustedes que nos apoyen orando, ¿está bien? Es un evento de la iglesia, es un evento de todos nosotros, así que le pido que por favor se comprometa conmigo delante del Señor a estar orando por lo que mañana sucederá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso para iniciar. En segundo lugar, ¿estamos preparados para la palabra? No, a lo bien, diríamos aquí en Bosa. ¿Sí estamos preparados? Ok. Vamos entonces a entrar en materia en la palabra del día de hoy porque sé que va a hablar a su vida y a su corazón. Quiero contarle para iniciar que no suelo hacerlo, pero este tema ha meritado dos partes por lo menos. Dos o tres partes, seguramente tres. Y ya inicié dando la primera parte hace más o menos unos 20 días en el primer domingo del mes de marzo. Ya habíamos iniciado, de pronto algunos amigos o hermanos que nos acompañaron en esa celebración saben de qué me refiero y a lo que estoy hablando, pero aquellos que de pronto por alguna razón no hayan podido escuchar esta palabra, no se preocupen. Pretendo en este momento hacer un pequeño resumen para que podamos todos tener como un colchón, sí, un piso firme para poder entonces entender lo que el día de hoy vamos a hablar. Pero si es el caso de que de pronto el resumen te deje con la necesidad de escuchar esta palabra completa, bueno, pues también te animamos a que puedas acercarte allí a los canales de YouTube de la iglesia y de Facebook. Allí encontrarás esa predicación. ¿Estamos de acuerdo? Allí la encontrarás. Y si alguien de pronto en este lugar no escuchó esa primera predicación, pues se le va a hacer necesario escucharla. Se le va a hacer necesario escucharla. Como dije hace un minuto, ameritó este tema dedicar otros espacios también, porque la idea no es pasar a la ligera el tema y poderlo masticar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que el tema, pues si a alguien le debe interesar, es a nosotros que somos miembros de la iglesia de Cristo. Y aquí a continuación gastaré unos minutos de este tiempo para hacer un pequeño resumen y que entonces podamos entrar a lo que sería la palabra de hoy. ¿Le parece? Iniciamos hablando de un tema que quiero que por favor coloquen allí el título, que lo titulamos La anatomía del cuerpo de Cristo. No sé si alguien lo recuerda. Algunos sí, otros no, no importa. Los que no, memoria de pollo, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, si no viste la prédica, te invito a que la puedas ver en YouTube. Allí se encuentra con ese título y la puedes encontrar en YouTube, en Facebook. Hemos estado hablando de lo importante que es entender la iglesia a la que pertenecemos. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a esta, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Una frase que me permitió introducir y hacerte entender para dónde voy es esta. Es subversivo, es muy peligroso pertenecer a algo y no saber cómo funciona o cómo se comporta ese algo. Es muy peligroso. Y frente a esa situación y frente a ese colchón que te acabo de dar, hemos estado hablando, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a una comparación específica que hizo el apóstol Pablo acerca de lo que es la iglesia, porque descubrimos que definitivamente muchos de los miembros de la iglesia de Cristo a veces no entendemos cómo es la iglesia y terminamos teniendo problemas con la iglesia de Cristo. También dijimos que resulta un tanto peligroso tener problemas con la iglesia de Cristo porque en definitiva Cristo murió por su iglesia y si murió por su iglesia, imagínense de lo que es capaz por defenderla.
sabiendo esto y entendiendo esta realidad, se ha hecho necesario introducir en este tema y hablarle a cada uno de los que viene a este lugar, por lo menos, que entienda y que comprenda cómo funciona esto llamado iglesia, cómo es esto llamado iglesia, para que entonces pueda entender un poquito cómo funciona y así no llegar a tener ciertos conceptos errados de lo que podría ser o es el cuerpo de Cristo. Entonces, para esto, como lo dije hace unos minutos, Pablo en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, nos ha mencionado y ha usado el ejemplo particular del cuerpo humano para también ejemplificar que de la misma manera, como es complejo el cuerpo, pero es uno, así mismo es la iglesia. Entonces hemos estado reposando y descansando en algunos principios que el mismo texto nos da, que el mismo Pablo nos da, para poder entonces hallarle la razón, primero a la Biblia y segundo a cosas que hemos visto incluso en la iglesia. Esto se hace definitivamente necesario. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que estamos aquí, por lo menos esta iglesia local, Misión Vida en Bosa, no es su primera iglesia o no ha sido su primera iglesia, sino que muchos de los que estamos aquí ya hemos ido a otras y a veces en ese caminar, que no está mal, quiero hacer la aclaración, la salvedad, no está mal haber pertenecido, haber ido a otros lugares por temas de desplazamiento, por temas de que nos cambiamos de vivir a otros lugares y por muchas otras razones. A veces a una persona en su trasegar cristiano se le ha hecho necesario estar en diversas iglesias, no está mal, pero definitivamente, vuelvo y digo, no entender cómo funciona esto se nos podría convertir en un martirio y hasta tener problemas. Hago esta salvedad también por la cantidad de creyentes que en este momento de la vida no quieren tener nada que ver con la iglesia de Cristo. Sí con Cristo, pero no con la iglesia. Que son muchos, por cierto. Y están los rebeldes que definitivamente con todo su esplendor han dicho no vuelvo a ninguna iglesia, como también los rebeldes pasivos que se sientan cada domingo en la banca de cualquier iglesia, van pero no están de acuerdo con la iglesia, que también pasa. Así que presentándote este pequeño resumen, es donde hemos venido hablando de este tema y vuelvo y digo, se te hace necesario conocerlo a ti porque asistes a una iglesia, a una congregación, y es importante que sepas cómo es que funciona esto para no llegar a tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? Para poder comprender esto que el Señor se inventó, porque definitivamente es una invención de Cristo, la iglesia. Así que hemos estado leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, que me gustaría que fueras allí para que podamos entonces continuar en este pequeño resumen, para luego entrar a la palabra de hoy. Y estaré leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, dice el versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Vuelvo y leo ese versículo. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y versículo 16. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Así introduce Pablo un tema que se le hace necesario a él, porque específicamente le está escribiendo a una iglesia, que es iglesia en el primer siglo, en la iglesia de Corinto, en una ciudad llamada Corinto, por allá en Grecia, en una franja donde estaba esta ciudad, una ciudad portuaria donde había mucho comercio. La iglesia que se había formado allí estaba teniendo problemas internos, divisiones, estaba teniendo dificultades. Algunos hermanos se caían gordos. Cualquier parecido con la... Oiga, qué tremendo, ¿no?
problemas del primer siglo y 21 siglos después siguen pasando. Por eso esta palabra sigue siendo relevante. Entonces Pablo descubre que la diversidad de problemas que está viviendo esta iglesia amerita que entienda cómo es que funciona una iglesia. Porque vuelvo y digo, es muy peligroso pertenecer a la iglesia y no saber cómo funciona esto. Así que permíteme hoy decirte que esta palabra creemos que sigue vigente para nosotros. Creemos que es importante que todo miembro que se sigue añadiendo en pleno siglo XXI a esto llamado iglesia debe conocer cómo funciona. Debe conocer las situaciones que pasan dentro de ella. Debe saber lo que pasa y lo que acontece. Y por supuesto debe entender qué es lo que es ser iglesia, para que entonces todos podamos procurar la unidad que tanto el Señor busca en sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Así que hablando de esto y empezando con esta palabra, fue que comenzamos el tema hace 20 días. Y entonces en primer lugar dijimos que la iglesia es como un cuerpo por sus diferentes miembros. De esto predicamos hace 20 días. No te diré más porque la idea es que veas esa predicación si no la viste, para que entonces me dé tiempo de hablarte de lo que te quiero expresar el día de hoy, continuando con este tema. ¿Estamos de acuerdo? Así que te reto a que puedas ver esa primera predicación donde nos centramos específicamente en que la iglesia está compuesta por diferentes miembros, cosa que tenemos que entender. Ahora, hoy pretendo hablarte de lo segundo que considero que Pablo quiso colocar en el corazón de los corintios porque tenían dificultades como iglesia. Dificultades que iniciaban desde la inmadurez, como algunos diciendo, bueno, yo me considero seguidor de Apolos. Otros, yo me considero seguidor de Pablo, otros de Pedro, y otros dijeron, porque todavía los hay, a mí solo me sirve Cristo, a mí no me sirve ninguna iglesia, dijeron algunos corintios, cosa que a veces sigue pasando. Así que permíteme, por favor, leer los siguientes versículos, versículo 17, y aquí entonces comenzamos la enseñanza del día de hoy para continuar en este tema que hemos titulado la anatomía de Cristo, la anatomía del cuerpo de Cristo. Versículo 17, quiero que leas conmigo, 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, continuando con la analogía, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Se imagina un cuerpo siendo un ojo? Eso es lo que está diciendo él. Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Versículo 19. Y Pablo da paso a la exageración, a la imaginación. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. ¿Ya se imagina un cuerpo usted siendo una oreja de pies a cabeza? O una oreja de 1,50 m, porque algunos son chiquitos. O un ojo de 1,83 m. ¿Se imagina usted esa vaina? Entonces el versículo sigue diciendo, 20, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y versículo 22, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad, ¿qué? Son las más necesarias. Hablamos en la predicación anterior acerca de que la iglesia es como el cuerpo por sus diferentes miembros, pero hoy te daré una segunda razón. La iglesia es como el cuerpo por sus diferentes funciones. Amén. ¿Por sus diferentes qué? Y como dijo la mata de Auyama, permítame extenderme en esto. Permítame extenderme aquí en esta parte, ¿ok? En este principio. Hoy pretendo hablarte de esto. Pretendo hablarte de lo importante que es entender que la iglesia tiene diferentes funciones. Seguramente di brochazos en la primera predicación acerca de esto, pero hoy pretendo profundizar. Así que quiero iniciar diciéndote que en primer lugar tú y yo debemos tener en cuenta
que la analogía que usa la palabra para comparar la iglesia con el cuerpo es buscar en principio el principio de la unidad. Como en un cuerpo subsiste la oreja que es diferente al ojo y sigue estando pegada a un mismo cuerpo. Como la función del oído es diferente al del ojo y aún así procuran la unidad el uno con el otro para que el cuerpo funcione. De la misma manera, me gustaría hoy explicarte esto, pero dejándote como música de fondo, este principio, la unidad que el Señor definitivamente busca en nosotros. Y te voy a decir una cosa, qué buena palabra para una sociedad, estamos en Bogotá, en Bosa, una sociedad donde definitivamente la individualidad reina. El primero que entra en el Transmilenio, el primero el que se pueda colar en la fila para dejar a los de atrás rezagados. Está bien, el primero que salga corriendo y pare el bus, el primero que logre el subsidio, el que pase por encima del que está allí tirado en la calle que necesita ayuda. Se hace necesario hablarle a una iglesia de la necesidad. Y esto no está lejos de la unidad que el Señor procura en personajes que a veces cuando venimos a la iglesia solo pensamos en nosotros, en un individualismo interno que nos suele caracterizar más que la unidad. Entonces, Pablo lo que quiere hacer con esto es atacar la mala percepción de lo que es la iglesia y de lo que precisamente hace la iglesia. En la primera predicación hablamos de lo que es y hoy quiero hablarte de lo que hace, porque te tengo que decir que somos muchos los creyentes que hemos tenido un mal concepto de cómo debe funcionar la iglesia. Y particularmente a veces cuando se hace una conversación con alguien, la mayoría de personas, en nuestra propia opinión, consideramos que la iglesia debería dedicarse a cierta cosa o debería ofrecer ciertos servicios. Algunos tienen una percepción de iglesia como si fuera un call center. Los que trabajan en call center me entienden. O un lugar donde están listos para siempre ofrecer servicios y que eso debe hacer la iglesia porque por eso son iglesia, o si no, ¿para qué se mete a pastor? Si no me va a ofrecer servicios, funciones que a veces, aunque no están del todo erradas, definitivamente se han errado en un punto y le han hecho daño al que pertenece a cualquier iglesia. Por eso se hace necesario explicarte esto. Ahora, quiero empezar diciéndote lo siguiente. Quiero empezar diciéndote que la diversidad de iglesias de sana doctrina hacen la tarea desde diferentes enfoques. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender hoy. ¿Por qué razón digo esto? Digo esto de los enfoques porque definitivamente somos muchos los que nos parece que muchas iglesias, como no hacen las cosas como nosotros nos parece que deberían hacerlas, entonces están mal. Aló. Vuelvo y digo, muchos de los que estamos aquí no venimos, o esta no ha sido nuestra primera iglesia. Seguramente venimos de otros lugares, algunos vienen de otros lugares. Entonces, la mayoría de creyentes, sé que no te pasa a ti, pero a otros sí, la mayoría de creyentes llegan a un nuevo lugar y entonces en ese lugar la liturgia, la forma del culto es diferente a la iglesia de donde vienen. Y dicen, no, así no se hace. No, mire, en mi iglesia, incluso hay algunos hermanos que ahora pertenecen a la iglesia y le dicen al pastor que lleva con ellos están con él hace 10 años y todavía le dicen, en mi iglesia se hacía, espere, en mi iglesia se hacía, ¿cuál es tu iglesia? No entendemos. Lo que te quiero decir con esto es que es un error y es un común denominador pensar que todas las iglesias hacen las cosas de la misma manera. Y peor, pensar que tienen que hacerlas de la misma manera. Le voy a comenzar a mencionar puntos fuertes de algunas iglesias, por lo menos en Bogotá. Si usted piensa en alguna de ellas, por favor, limítese a no nombrarla, porque la idea no es nombrarla desde el púlpito. Para eso Dios no me mandó, simplemente quiero mencionar ejemplos. En Bogotá hay iglesias fuertes que su fuerte es la alabanza. Cantan más de lo que predican. Y algunos dicen, esa iglesia es mala. En la iglesia a la que yo vengo se predicaba 2 horas, porque lo más importante es la palabra. Espera. Mi hermano, enfoques. Cada iglesia está llamada a un enfoque diferente.
En Bogotá hay iglesias que su fuerte es la intercesión. No, allá en la iglesia donde el pastor Jason, las vigilias son hasta las 10. Yo vengo de una iglesia donde las vigilias son hasta las 5 de la mañana, porque hay que orar más. Espere, hermano. No está mal. Enfoques, diferentes funciones. Antes de que quieras pararte e irte de esta iglesia, te tengo que decir lo siguiente. Te voy a decir algo que he dicho en algunas predicaciones, pero hoy me voy a sacar la espina. Hoy te lo voy a decir porque esto sanó mi corazón. Entendí que como pastor y como iglesia, Dios no nos llamó a responderle a todas las necesidades que tienen las personas. El día que yo comencé a hacer eso, me comencé a frustrar como pastor. Le quiero contar eso. Un día llegaron los hermanos y dijeron: pastor, en la iglesia hace falta un ministerio para las mujeres. Vamos a abrir un ministerio para las mujeres, porque las mujeres necesitan su espacio. Y está. Pastor, hace falta un ministerio para los hombres. Vamos a abrir un ministerio para los hombres porque hace. Pastor, las parejas necesitan un espacio en la iglesia. Sí, señor, vamos a abrir el espacio de las parejas porque las parejas necesitan. Pastor, necesitan los jóvenes un espacio. Sí, señor, los jóvenes necesitan espacio. Vamos a abrir el espacio para el ministerio. Pastor, no solo los jóvenes, sino los prejuveniles, porque ahora los segmentan, ¿no? Antes no habían jóvenes, sino todos eran chinos o todos eran grandes. Bueno, los prejuveniles tienen su espacio. Los niños necesitan su espacio. Sí, señor, necesitamos el espacio de los niños. Pastor, los solteros necesitamos nuestro espacio dentro de la iglesia. También, ministerio de solteros. Pastor, las suegras también necesitamos nuestro espacio. Ministerio de suegras en la iglesia también, si quiere. Y el día que yo quise comenzar a montar los diversos y 1000 ministerios que existen y que pueden existir, ese día me reventé. Ese día comencé a sentirme frustrado, y más frustrado me comencé a sentir cuando abrí el espacio y los que primero me dijeron que abriera ese ministerio no vinieron. Me dejaron botado. Entonces, las diferentes ministerios que ya le acabé de mencionar, el único miembro activo era el pastor. El pastor iba al ministerio de solteros, iba al de jóvenes, iba al de mujeres, iba al de solteros. El único miembro activo. Pero los que pidieron el ministerio no venían. Entonces dije: venga, ¿cómo es esto? Cuando entiendo esta palabra, cuando veo la palabra del Señor y cuando busco, y cuando el mismo Pablo dijo en Filipenses: pero una cosa hago, ese día dije: necesito dedicarme a una cosa. Porque a muchos, o muchos de los que estamos aquí, tenemos el síndrome del pato, pero nos encanta seguir en el síndrome del pato. ¿Sabe cuál es el síndrome del pato? El pato corre, pero no corre bien. Exacto, el pato nada, pero no nada bien. El pato vuela, pero no vuela bien. El pato hace de todo, pero no hace nada bien. Y hay iglesias y pastores en este momento frustrados, queriendo responderle a todas las necesidades de los feligreses, queriendo hacer de todo, pero nada de lo que hacen, lo hacemos bien. Por eso te digo que existen diferentes enfoques. Por favor, no midas una iglesia con la otra por su fuerte. Hay iglesias, tengo amigos pastores que su fuerte es trabajar con el habitante de calle y hacen una labor excepcional y saben hacerlo. Pastor, en la iglesia toca hacerlo porque estamos en pecado, no lo estamos haciendo. Espere, él fue llamado a eso, yo no. Aquí en esta iglesia se hace la tarea también desde otra arista, desde otra perspectiva. Entender las diferentes funciones me permite comprender que aquel que está en la fundación es oreja, pero aquí somos ojo. ¿Aló? Y ahí el corazón descansó. Lo mismo quiero que tú entiendas acerca de la diversidad de iglesias que existen. A esto me refiero, y esto me da pie para decirte que entonces la diversidad de iglesias se hace necesaria, porque cada una tiene un enfoque diferente. Y si hablamos de funciones generales, claro que sí, estamos hablando con personas maduras, claro que sí. Definitivamente no podemos negociar el gran mandamiento y la gran comisión. Aló, gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La gran comisión, ahí no empieza. Entonces Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Conocemos el texto, ¿no? Pero la verdad es que por ponernos a hacer muchos ministerios, a muchos la gran comisión se nos volvió en la gran omisión. La gran comisión se nos convirtió en la gran ¿qué? Omisión. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con las suegras, con los solteros, estamos ocupados con los jóvenes, estamos ocupados con las parejas, estamos ocupados con todo, pero menos con lo que tenemos que ocuparnos. Y ni se diga del gran mandamiento.
Así que en este orden de ideas, no hables mal de una iglesia que hace la tarea desde un enfoque distinto al que tú estás acostumbrado. Es que a mí me encanta la iglesia donde me dan profecía. Sí, pero aquí no. Y gloria a Dios por esos hermanos que son necesarios. Claro, amén. Es un don y allá lo bendecimos. No sé si me estoy haciendo entender. Así que mi hermano, en este orden de ideas, una congregación nunca podrá, jamás en la vida, podrá responder a todas las necesidades de la sociedad, incluidas las iglesias grandes. Jamás. Nunca. Es más, hasta por principio teológico, Dios es tan grande que incluso dijo un día, cuando David quiso construirle casa, ¿pretendes que yo esté en una casa? Si la tierra es el estrado de mis... O sea, no existe lugar que me pueda... Los cielos de los cielos. ¿Cómo vamos a decir que aquí sí tenemos a Dios y allí el hermano no lo tiene? Que aquí solo está Dios. Dios es muy grande. Y ha hecho diferentes llamados para diferentes enfoques. Admiro esos misioneros que se van por allá a otros lugares a hacer misiones, no importa arriesgar su vida. A mí no me llamó a eso. Y yo me sentía en pecado porque no iba a misiones. ¿Aló? Así mismo es la iglesia. Por eso Dios no nos llamó a criticar las iglesias y mucho menos a los pastores o a los siervos. Y te voy a decir algo para también no dejar cabos sueltos. Si tú estás viendo que tu pastor o un líder o una iglesia está haciendo las cosas mal, ¿será que Dios no es lo suficientemente Dios para defender lo que es suyo? ¿Por qué tenemos que ayudarle? En ese orden de ideas, la iglesia de Cristo, y en ella se hacen necesarias más congregaciones por las distintas funciones que existen. Todas las funciones definitivamente deben apuntarle, como ya lo mencionamos, al gran mandamiento y a la gran comisión, a la comunión y al hacer discípulos. Si no hacemos eso, estamos fregados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, cuando yo te hablo de esto, por favor, y no lo digo porque sea el pastor de la iglesia a la que vienes o a la que perteneces, pero por favor, no le demandes a la iglesia y a la institución de la iglesia cosas que por lo menos esta iglesia no fue llamada a hacer. Para esto existen otras y te voy a mencionar muchas cosas más que seguramente responderán a muchas inquietudes. Quiero decirte aquí que muchos le exigen a la iglesia funciones particularmente egoístas y personalizadas. ¿Se acuerdan del call center que hablamos? Algunos desean y creen que la iglesia es un departamento donde los deben atender y donde el demonio de su hijo de 14 años, no estoy diciendo que el chino es el demonio, sino que tenga algo, tiene que salírsele porque lo estoy llevando a la iglesia. Entonces le adjudican particularmente servicios personalizados. No me visitan en esa iglesia, no vuelvo. Menos mal que aquí no pasa. No me visitan. Espere. Empecemos a entender que la iglesia son personas, ¿no? La iglesia no es un templo. Es más, podemos hacerlo, pero definitivamente está mal decir voy para la iglesia. Vamos para el templo, ¿no? Para la casa. Porque la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque Cristo vendrá por una iglesia de almas, de cuerpos, no de casas. ¿Estamos de acuerdo con ese término? Entonces, si entendemos la iglesia etimológicamente, la palabra eclesia en griego, desde allí, desde lo que quiere decir la Biblia, definitivamente demandarle servicios personalizados a la iglesia estaría mal. Porque la iglesia no es un centro de acopio donde es como un colsete donde voy a poner mis quejas y reclamos, sugerencias, quejas y reclamos, y donde deben atenderme, donde deben hacerme un seguimiento personalizado. Es más, aquí en esta iglesia hago la salvedad, procuramos los seguimientos, pero a veces los seguimientos, seguir a una persona le hace daño. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá nosotros empezamos a enseñar a las personas que nos toca hacerle un seguimiento? Y la gente se siente que el compromiso con Dios depende del líder que lo siga, no de él con Dios. Es que no me llaman, pastor. Es que no me oran. Una vez alguien me dijo muy afanadamente, pastor, mi nieto tiene el diablo adentro. Así me dijo la mano. No, ¿verdad? Entonces, chiste, si no es en serio. Pastor, me dice, mi nieto no quiere saber nada de pastores ni de iglesias, pero vamos a hacer un plan.
¿Cuál plan, hermana? Una hermanita de esas hermanas preciosas de la iglesia. Dijo, pastor, lo voy a invitar a mi casa y usted como que hace que llegó de sorpresa. Y entonces cuando usted entra, pastor, usted abre la puerta y comienza a reprender. O sea, la hermana ya tenía montado todo un escenario acerca de lo que había que hacer para echar fuera a ese demonio. Te quiero decir que yo le dije, hermana, si yo llego a hacer eso, ese muchacho me puede demandar y puedo terminar en la cárcel. Porque yo no puedo orar ni puedo acercarme a alguien por la fuerza a sacarle algo que él cree que no tiene y mucho menos que cree que necesita. ¿Cuándo pensaste por qué nosotros en algún momento de la vida le adjudicamos a la institución? Al pastor se le ha adjudicado, a los pastores, a las familias pastorales, se le ha adjudicado la crianza de los hijos y a veces ni los pastores pueden con sus mismos hijos. ¿De cuándo acá? Y por estar delegando las funciones más responsables que nos pertenecen a nosotros, es que andamos como andamos. Hoy en día la gente le ha delegado que los hijos sean educados en la sexualidad a los colegios, cosa que no debería ser así. ¿Estamos entre adultos aquí? Así. Hablemos un poquito. Cuando yo tenía 13, 14 años, fue un médico al colegio a enseñarnos de sexualidad y lo primero que nos dijo es, condones para todo el mundo, papá. Hágale. ¿Cuál fue el mensaje que nos dio? El mensaje que nos dio es, hágale, pero cuídese. Como dice un amigo mío, pásela bien. ¿Cómo es que dice el amigo mío? Pásela bien, niéguelo todo. Y pásela bien, pórtese mal y niéguelo todo. Hay un amigo mío que dice así. Eso nos dijeron. Y hay gente, las familias de la iglesia no han entendido que ellos son la iglesia, que yo soy la iglesia y que yo no tengo que demandarle servicios personalizados a la institución de la iglesia, porque la iglesia es usted y soy yo. Entonces es ahí donde comienza esto que se llama trata de creyentes. Porque hay un tráfico clandestino que se mueve en Bogotá y no es drogadicción, sino es creyentes. Un tráfico de creyentes impresionante. Que van un domingo a una iglesia, a los 8 días van a otra, a los 15 van a otra. ¿Y por qué? Porque no me llena, porque no encuentro el lugar. Y la mayoría van porque les presten un servicio personalizado. Un servicio egoísta. Un servicio que busques el interés personal. Y con esto no estoy diciendo que en la iglesia no te puedan ayudar. Claro que sí. Solo que cuando la intención viene con una intención egoísta, se comienza a dañar el plan verdadero de lo que somos al ser llamados iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, la iglesia eres tú y la Biblia nos dice que es mejor dar que recibir. Aunque fuimos llamados a recibir, no fuimos llamados tanto a recibir como a dar. Aló. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ahora, quiero decirte algo que hacía rato quería decirte en tu cara. Uy. Es una verdad de la palabra y que nos enseña la Biblia. Pero quiero decirte que lo cierto es que el 99% de los creyentes que no están de acuerdo con la iglesia nunca se atrevieron a abrir una y pastorearla. Dígalo. Uy. Esa es la verdad. El 99% de los creyentes que no están de acuerdo con la iglesia a la que asisten o con la iglesia del Señor nunca abrieron una para pastorearla. Jamás en la vida. Es más, quiero decirte que algunos cuando se les dice, oye, ¿y por qué no abres tú una iglesia? Responden, pastor, es que yo no tengo ese llamado. Ah, pero sí tienen el don de crítica. Ese sí se los dio por ósmosis el Espíritu Santo. Escúcheme, es aquí donde algunos tienen la función más bien de criticar, de oponerse y de no ser un facilitador. Ayer por la tarde hablaba con alguien acerca de lo importante que es ser un facilitador de la iglesia de Cristo. Y quisiera preguntarte, tú como miembro, no hablo de esta, hablo de la iglesia de Cristo en general. ¿Tú consideras que eres un aliado de la iglesia o un opositor de la iglesia? ¿Contigo se puede procurar la unidad o es complicado? ¿Contigo se puede procurar hacer iglesia
Da un gusto, da ganas de que tú pertenezcas a la iglesia, o eres de esos hermanos que se oran, Señor, llegó el hermano. Padre, ¿qué tipo de creyente eres tú dentro de la organización más grande del mundo y eterna que se llama la Iglesia de Cristo? ¿Eres de los miembros fáciles o eres de los miembros difíciles? Porque eso hablará mucho. Ahora, quiero decirte con esto que cambiarse de iglesia definitivamente debe ser algo en lo que Dios te guíe. Y con esto no estoy diciendo que cambiarse de iglesia sea pecado. Es más, no lo es. Es más, te voy a decir esto: cambiarse de iglesia para nada afecta tu salvación. Cambiarse de iglesia para nada incide en tu salvación. Para nada lo hace. Es más, vuelvo y digo, hay casos particulares donde se hace necesario cambiarse de iglesia. Pero lo que sí te quiero decir es que cambiarse de iglesia debe ser algo en lo que Dios te guíe. No nuestros impulsos de inmadurez. No lo primero que nos parece que está mal o que no se estuvo bien o que no se estuvo de acuerdo con tu opinión, entonces me voy. No, porque dígame, ¿qué árbol crece saludable si se está trasplantando cada nadita? Ninguno. No hay posibilidad de que las raíces echen raíces. Por eso, cambiarse de iglesia debe ser algo realmente guiado por el Señor. Y como dije tal vez en la primera predicación acerca de este tema, muchos en nombre de la sana doctrina buscamos iglesia, pero la realidad es que buscamos iglesia más que por la sana doctrina, porque sea nuestro gusto, porque sea nuestra manera, o porque se parezca un tanto a lo que nosotros en el cerebro tenemos de lo que es la perspectiva de lo que es la iglesia. Pero cuando leemos textos como estos, definitivamente redunda la realidad acerca de lo que es realmente la iglesia. Así que quiero decirte que esto se hace necesario mencionarlo, porque hay gente que cambia tanto de iglesia como cambiarse de calzoncillos. Amén. Hay gente que cambia mucho de iglesia, demasiado. Y cuando una persona cambia muchas veces de iglesia, va a resultar paradójicamente llegando a un estado donde ninguna iglesia le sirva. Por eso, si esta no es tu primera iglesia, es tu segunda, tercera, quinta o cienava, procura que tienda a ser la última. Esto me permite decírtelo y me permite decírselo a aquellos hermanos que al parecer a veces con la frase tiende a ser como muy espiritual la cosa, pero más bien habla de una frustración interna que no les ha permitido crecer. Es que yo voy donde Dios me guíe. Detrás de esa frase puede esconderse un gran problema de orgullo. Detrás de esa frase puede esconderse que eres una persona difícil con la cual es casi imposible hacer iglesia y por eso te ha tocado migrar tantas veces. Por eso te lo digo de esta forma, porque procuro decirte la verdad. Y quiero decirte esto: si te puedes coger de la silla, mejor. Pero recuerda que por personas como tú, alguien se ha querido ir de la iglesia. Bueno, vamos a ser incluyentes, o si no después dicen que es que por personas como tú y como yo, gente se ha querido ir de la iglesia. Y eso tenemos que pensar, porque particularmente nos parece que es por otros. O tú has sido ese víctima que te has querido ir por alguien que no te cae bien, por alguien que te cae. Hay un hermano difícil en la iglesia. Yo creo que como que me voy a ir de la iglesia, pastor. A mí me han llegado personas así: pastor, me voy a ir de la iglesia porque definitivamente siento que la hermana fulanita es el diablo. Pastor, si el diablo tuviera suegra, sería fulanita. Hermano, quiero decirte que por personas como tú y como yo, alguien alguna vez se ha querido ir de la iglesia. No ha querido estar aquí. Y esto es importante entenderlo. Por eso tú eres la iglesia y cumples una función dentro de la familia de la fe. Por eso te voy a decir: no te vayas.
¿Y sabes por qué te digo que no te vayas? Porque tú contribuyes a algo al cuerpo de Cristo. Si tú eres malacaroso y difícil, alguna función estás cumpliendo dentro de la iglesia. Eres la pieza enviada no por el diablo, sino por el Señor para pulir caracteres. ¿Qué necesario eres? No te vayas. Ahora, te voy a decir una realidad. Todas las congregaciones en el mundo, en su inventario de iglesia espiritual, tienen estipulado el hermano difícil. Así que si te vas por un hermano difícil de la iglesia que llegues, hay uno. Y si a la iglesia que llegas no hay ninguno, tú eres el que llegó respondiendo a la oración. Mi hermano, en ese orden de ideas, hasta los hermanos difíciles que consideramos que son difíciles de amar, de sobrellevar, están cumpliendo una función. Como lo dije en la predicación anterior, hay personas en la iglesia que no son similares a nosotros, que incluso no nos parece, pero esas personas están ahí porque se hace necesario alcanzar a gente como ellos, que tú no alcanzarías porque tú no eres como él, pero se hace necesario. Así que mi hermano, quiero decirte esa realidad del día de hoy de acuerdo a la palabra. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, nos dice que Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Nos dice el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 12. Dios ha puesto a cada quien justo donde Él ¿qué? Quiere. Y todos aquí creo que concordamos que lo que Dios quiere y hace, siempre lo hace con un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Así que si eso es cierto, cada persona que está dentro de la iglesia es así. La iglesia precisamente, ¿sabe para qué fue creada? La iglesia fue creada para personas que no tenían ni lugar para congregarse. Para eso se creó esto. Cristo creó la iglesia para que los que no tienen la iglesia tengan un lugar donde llegar. Yo no sé por qué razón nosotros queremos llegar a la iglesia y que todos los hermanos piensen como nosotros y sean perfectos como lo somos nosotros. Queremos llegar a la iglesia y hallar la gente ya con las habilidades cristocéntricas. Queremos hallarla ya con la liturgia y las palabras evangélicas que usamos, con la jerga evangélica que usamos. Queremos que ya tengan comportamientos cuando la iglesia no fue creada para eso. La iglesia, el fin es que el marginado, el pecador, la prostituta, el publicano, el leproso tengan donde llegar, porque contextualmente al templo no podían entrar. Jesús creó un lugar donde todos pueden entrar. Se llama la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el pasaje nos dice lo siguiente y me gustaría retomar esa lectura. Versículo 21. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y Pablo hace esta aclaración y esta acotación gracias a lo que definitivamente cada creyente aporta dentro de la iglesia del Señor. Y quiero preguntar, ¿alguno de los que está aquí siente que alguna parte de su cuerpo le sobra? ¿Por ahí grasa? Pronto. Pero eso no es, gracias Samuel, pero eso no es una parte del cuerpo. Eso tú se lo adjudicaste a tu cuerpo. ¿Sí o no, Samuel? Sí. ¿Está bien? Claro. Ahora, yo a veces molesto a los niños y les digo, venga, ahí tiene 2 orejas, regáleme una. ¿Alguien de los que está aquí siente que le sobra una oreja? Tiene 2, ¿para qué 2? Podría quedarse con una. ¿Alguien siente que podría desechar alguna parte de su cuerpo? Lo mismo es lo que nos está diciendo el texto. Algunos, Padre Celestial, que el hermano fulanito no vuelva a la iglesia, Señor, que se vaya para otra. Mi hermano, no podemos desechar a ningún miembro de la iglesia. Pastor, que en nuestra iglesia todos vengan y ninguno tenga tatuajes. Señor, saca a los hermanos de los tatuajes, porque se van a ir al infierno. Espera. Sí, es que esas oraciones se hacen. Que usted no la haga es diferente, pero hay muchos que las hacen. Pastor, Señor, que la hermana por favor se peine ese mechero. Ay, Señor,
que se peine así, no está dando testimonio. Padre Santo, Señor, esas mechas como se las pintan. Algunos no tienen pelo para poder peinarse ni pintarse. Lo que te quiero decir con esto es que creo que aquí, en la analogía de que al cuerpo no le sobra ninguna parte, aunque tenga dos oídos, dos fosas nasales, dos ojos, no le sobra. Asimismo es la analogía para la iglesia. Ahora, cumplamos la función que el Señor nos invita en 2 de Timoteo. Nos dice que cada uno de nosotros puede ser muy útil en las manos de Cristo. No indispensable, hay que hacer la aclaración. No indispensable, pero útil lo somos definitivamente. Ahora, el Espíritu Santo, con el cual el texto nos dice que fue bautizado el cuerpo al que pertenecemos, definitivamente nos ha dotado de dones, de ministerios y de operaciones, y todos exclusivamente para servir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Los dones son para qué? Para servir, para dar. Ahora, quiero decirte una gran verdad, porque me ha ocurrido y también me tuve que evaluar en esto. Y me sigo evaluando hasta el día de hoy. Pero la verdad es que, por lo menos aquí, han habido creyentes, líderes, personas que en algún momento de la vida se rebelaron o sencillamente se fueron porque buscaban el reconocimiento, porque buscaban el ser admirados, porque buscaban lugares de privilegio donde puedan sentirse bien. Y te voy a decir que el servicio a Dios jamás puede convertirse en un lugar donde muchos podamos calmar los traumas que tenemos y los vacíos que tenemos de niños. Hay mucha gente que le gustaría servir no por el servicio como tal, sino por el reconocimiento que se recibiría sirviendo. Alguien alguna vez me preguntó y me dijo, pastor, o bueno, no me decía pastor porque era un amigo muy conocido, me dijo, Jason, ¿a usted por qué le gusta predicar? Pues como buen evangélico que soy, razones muy espirituales, ¿no? O por el Señor, por la palabra, por los perdidos que necesitan una palabra. Y él se fue contento para su casa, habiendo escuchado mi respuesta, pero el inconforme que se fue a su casa fui yo. Porque como bien lo sabe hacer el Espíritu Santo, que comienza a redarguirte y a darte huetazos, no sé si le ha pasado, a redundarte en ideas, y como que yo sentía al Espíritu Santo con una mano en la cintura que me decía, usted y yo sabemos que lo que respondió no es del todo cierto. Comencé a recordar que de niño era una persona muy introvertida, antipática, penosa, miedosa, una persona que de pocos amigos, de pocas relaciones, y sentía como el Espíritu Santo me preguntaba y me decía, ¿no será que te gusta predicar porque estás contribuyendo a mitigar los flagelos de los traumas de niño? Espere. ¿Será la voz del diablo o será la voz del Señor? Yo pregunté. Definitivamente era la voz de Dios. Y hay muchas personas que les gustaría el servicio, pero por el reconocimiento. Y quiero decirte que por servir en la iglesia hay muchas áreas, pero la mayoría de áreas no te van a reconocer. ¿Estás dispuesto a servir allí? ¿Estás dispuesto a recibir en el lugar donde no vas a ser conocido? ¿Estás dispuesto a servir en el lugar donde no te van a aplaudir? ¿Donde no te van a agradecer? Porque es allí, ese es el lugar y son los lugares que más abundan en la iglesia. Algunos quieren hacer, predicar, lograr y a veces se incomodan porque no les abren camino. Es más, a veces cierto afán existe dentro del pastor y quiero pedirle al Espíritu Santo que me ayude, porque a veces el comentario de es que no me tienen en cuenta es un comentario a veces porque quieren ser reconocidos, no porque no se les tuvo en cuenta. Entonces, quiero hablarte de esto porque esto es necesario frente a la función. Y quiero decirte que cuando tú entiendes que esto es por gracia, cualquier privilegio es un honor. Aló, porque cuando tú entiendes que no te mereces ni siquiera pisar esto llamado iglesia, entonces allí descubres que definitivamente es un privilegio lo que te pongan a hacer. Lo que te pongan a hacer es un privilegio, esto es por gracia.
Es más fácil mirar la vida por los ojos de la gracia porque más agradecido eres. Cuando mires la vida por los ojos de la gracia dices, no merezco estar disfrutando esto. Ni siquiera merezco la vida que tengo, debería estar en el infierno ardiendo por mis pecados. Pero gracias a la gracia de Cristo estoy aquí. ¿Por qué enrancharnos? ¿Por qué exigirle a la iglesia? ¿Por qué exigirle al líder o al pastor que no me visitó? Da gracias que perteneces a la familia de Cristo. No nos detengamos en pequeñeces que muchas veces nos hacen daño. Ahora, la unidad, el versículo 21 nos habla de necesitarnos. Nos necesitamos, porque definitivamente cuando entendemos que nos necesitamos, crecemos, avanzamos, nos pulimos, nos formamos, nos servimos. Y lo primero que tú debes conmigo atacar para procurar la unidad de la iglesia se llama el orgullo. El orgullo. El orgullo, mejorar en las relaciones. Una cosa es que una persona necesita ayuda y otra muy diferente es que la ayuda que se le brinda no le sirva. Aló, no te sirve. Pero te quiero decir algo sanador en esta mañana. Dios es el que soluciona tus dificultades, no la iglesia. Dios tiene iglesia, pero el que soluciona las dificultades es Dios, no la iglesia. El que saca el demonio es Dios, no la iglesia. Es más, el que saca el diablo, el demonio, no es el don, sino es el Dios detrás del don. No sé si me estoy haciendo entender. Incluso en el ejercicio pastoral, si usted quiere sentir adrenalina todos los días, sea pastor. Incluso en el ejercicio pastoral, yo tengo algunos dones que Dios me ha dado. Algunos, como 2 o 3, como 2. Pero en el ejercicio de pastor a veces se hace necesario incursionar en otros dones porque no hay más. No hay otro con el don. De pronto don Carlos, pero en el nombre, pero con el don no lo tiene. Entonces, Señor, ¿y aquí qué hacemos? Aquí se necesita el don de sanidad, ¿qué hacemos? Pues no lo tiene, pero ore por fe. Aunque no se tenga el don, el que actúa no es el don, sino es Dios detrás del don. Por eso el que va a solucionar tu dificultad en tu casa no es la iglesia a la que perteneces, es el Dios que tienes. Hay gente que no le gustan las iglesias grandes. Pastora, ya no se siente la fraternidad de la iglesia pequeña. Mi hermano, no sé cómo vamos a hacer ahí si para allá vamos. No, pero esa fe, oh, sí. Mi hermano, las iglesias grandes alguna función están cumpliendo dentro de la faz de la tierra. Las iglesias pequeñas alguna función están cumpliendo. El miembro siempre, y aquí voy terminando con esto. Aquí voy cerrando. El miembro más humilde de la iglesia siempre es tan miembro del cuerpo de Cristo como el que posee los más destacados dones que se puedan admirar. Siempre nosotros, por eso, como iglesia, promovemos más la función que el estatus o el título. Vuelvo y lo digo, promovemos más la función que el estatus o el título. El pastor también fue llamado a barrer. Aló. También fue llamado a lo mismo que los demás. La función por encima del estatus. Es más, esto es uno de los pilares de la teología pentecostal. La función por encima del estatus, por encima del título. Por eso, no le exijas al pastor que tiene que venir todos los domingos a la iglesia si a ti no se te puede exigir. A ti también se te puede exigir. Porque en últimas nuestro compromiso es ¿con quién? Con Dios. Pero quisiera cerrar con esto que ya mencioné. El miembro más humilde de la iglesia es tan miembro del cuerpo de Cristo como el que posee los más destacados dones. Y te digo esto porque ayer fui ministrado 11 de la mañana. Estábamos en algún lugar donde algunas iglesias les dieron algunos obsequios, algunas bendiciones para bendecir a la iglesia. Y de todos los que estábamos allí, solo había uno con un espíritu de servidor, un miembro poco común.
Un miembro que al parecer no cumple ninguna función en la iglesia. Un miembro con una condición especial de no poder hablar bien, seguramente sordomudo. Pero que era el que se estaba acercando a cada pastor y diciéndole, ¿le ayudo? ¿Le ayudo a llevar las cajas? Algunos lo rechazaron, otros lo aprovechamos y le dijimos, claro que sí. Pero mientras ese joven que no podía hablar bien empujaba las cajas siempre a una distancia larga, Dios estaba hablando a mi corazón. Ese es tan miembro como el que se para a predicar. Es más, con la actitud mejor que cualquiera de nosotros para servir donde se ofrecía porque tenía que dar. Pero las siguientes palabras marcaron mi corazón. Cuando quedé solo por un momento, había un miembro de la iglesia de ese lugar que me dice, él viene todos los domingos a la iglesia. Gracias, pastor, por ponerlo a cargar las cajas, porque si algo le gusta es sentirse útil. Y eso me atravesó el corazón. Yo dije, ¿cómo una persona que tendría todas las razones del mundo para no servir está aquí de primera sirviendo? Está cumpliendo una función como miembro que a veces los que tenemos todas las habilidades más bien nos hacemos en los locos para no hacerlo, teniendo todas las habilidades. Te hablo a ti que Dios te ha dado dones y talentos. Te ha dado a ti que te pareces, y esto no te lo digo con ofensa, que te pareces a ese de la parábola de los talentos que ha guardado su talento. ¿Por qué? Porque tienes las habilidades, tienes todo para servir, para cumplir esa función a la que fuiste llamado a la iglesia, pero lamentablemente la escondes. Estás tras ese pecado que no has querido superar, porque es que no puedas. Llevas 10, 15 años tratando de superar la misma situación. ¿Y cuándo será que le des rienda suelta a tu servicio? ¿Cuándo será que te comportes como un miembro activo de esto llamado iglesia? ¿Cuándo será que te comportes como ese muchacho de ayer, que aunque tenía una condición especial o una condición diferente, servía con ímpetu y le enseñaba más de un pastor que ya estaba ya sentado esperando a que sus servidores les cargaran las cajas? Pero que con todo denuedo y con su corazón servía como ninguno de los que estábamos ahí. Y lo hacía con gratitud, lo hacía con alegría, cansado al final, pero con gozo. ¿Sabe por qué? Porque se sentía útil. Así Dios desea llamarte a ti y desea llamarme a mí hoy, para que entendamos qué es la iglesia y cómo funciona, para que no tengamos más problemas con la iglesia. No tengas más problema con la iglesia. No tengas más problema con los pastores, con los líderes, con el hermano que no te cae bien, que también asiste acá. ¡Ey! Hagámonos pasito. Y hagámonos pasito porque según la Biblia ya nos toca estar toda la eternidad. Hagámonos pasito. Y seguramente el Señor, porque el Señor es un tanto extraño en sus procederes, seguramente en las bodas del Cordero colocará a tu lado ese que no te cae muy bien, que también se salvó. Y te tocará compartir la mesa con aquel que no te caía muy bien en la tierra. Así que te quiero invitar en esta mañana a que de una vez y por todas hagamos caso, obedezcamos a ese principio de unidad que la palabra nos llama. Obedezcamos a ese principio de unidad que la Biblia nos enseña. ¿Estamos de acuerdo con eso? Padre, en esta hora queremos darte gracias. Definitivamente no podemos negar que tu palabra ha hablado a nuestro corazón. Por eso te pedimos hoy que nos ayudes. Padre, yo te quiero dar gracias porque tú eres fiel y poderoso. Y quiero hoy, Padre Celestial, pedirte por la iglesia, por los miembros de la iglesia, para que nos ayudes a entender cómo funciona esto. Para que nos permitas entender que no tenemos que tener ningún problema con tu iglesia. Para que nos permita, Señor, descansar en ti. Y hoy, Señor, amar a tu iglesia, amar al hermano que está sentado al pie de nosotros hoy.
o al que está atrás o adelante de nosotros, para amar a aquellos que también se han congregado hoy en otros lugares. Ayúdanos a procurar esa unidad santa y preciosa a la cual nos has llamado en tu palabra. Ayúdanos a disfrutar de tu palabra, Señor, pero sobre todo a cumplir esa función por la cual estipulaste y estableciste la iglesia en la tierra. Ayúdanos a ser no opositores, sino ayúdanos a ser facilitadores del evangelio y de la palabra. Ayúdanos a superar ciertas circunstancias que nos han inhabilitado para que cumplamos una función completa en tu iglesia. Ayúdanos a tener un espíritu de servicio y ayúdanos, Espíritu Santo, a darla toda por ti. Ayúdanos a comprender, Dios, que no estamos solos, que tú eres el director de tu iglesia, Espíritu Santo. Ayúdanos a enamorarnos de ella. Ayúdanos a entregarnos por completo. Ayúdanos que tanto jóvenes como niños, como adultos, como las familias enteras, Señor amado, podamos llevar, Padre Celestial, lo mejor de nosotros a tu presencia. Permítenos unirnos y aprovecho este espacio de oración para orar por Misión Vida, por la iglesia nuestra. Oro pidiéndote, Señor, para que pulas en nosotros las diferencias que nos han hecho disgustarnos con personas, con hermanos en Cristo, que nos han hecho, Padre Celestial, no tratar a ciertas personas, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a dar lo mejor de nosotros, a entregarte, Señor, más que un servicio, un carácter que sea como el tuyo, Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tenemos excusa porque no tenemos un modelo humano, tenemos un modelo celestial que eres tú, Jesús. Y paradójicamente ese modelo celestial tomó forma de hombre. Ayúdanos, Padre. Todos sabemos aquí qué áreas debemos cambiar y mejorar para procurar la unidad en tu iglesia. Te doy toda la gloria, Señor. Te doy toda la alabanza. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes a prevalecer en esto. Para que nos permitas seguir adelante y para que nos permitas entregarte todo a ti. Señor, bendigo la iglesia en Bosa porque la iglesia en Bosa es una bendición. Somos una bendición, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos permites lograr y hacer. Te bendecimos a ti, te damos el primer lugar, te honramos y de la misma manera, orando, te pedimos tu bendición para los lugares diferentes en los que nos reunimos y vamos esta tarde, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu hermosa presencia. Te bendecimos por siempre. Gracias, Señor. Amén.